Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase de hoy, ¿sí? De gestión de proyectos de TI. Ya les había comentado parte de mi experiencia. Y estamos hoy día para empezar este marco, este curso de gestión de proyectos basado en prácticas propuestas por el PMI. Ya les voy a explicar qué es PMI, ya les voy a explicar de qué tratan este tipo de certificaciones internacionales. El curso que vamos a ver está basado, ¿sí? Está basado en estándares de gestión de proyectos propuestos por PMI. PMI es una organización internacional, Project Management Institute, ¿ok? Que agrupa a los profesionales que gestionan proyectos a nivel mundial. ¿Sí? Existen PMI a nivel internacional. Perú también tiene su charter, o sea, su capítulo de PMI Perú, en las cuales se difunden estas prácticas. Todos los conceptos que veamos de PMP, de gestión de proyectos basados en PMI, son estándares universales. ¿Sí? Si aquí hablamos de un documento llamado Acta de Constitución, que vamos a ver después que es un acta de constitución, en cualquier parte del mundo también se va a llamar acta de constitución y va a tener el mismo contenido. De eso se trata de estudiar estándares, o procesos, procedimientos, prácticas de gestión de proyectos, prácticas estándares. ¿Sí? Vamos pasando rápidamente porque tenemos varios temas que ver. Vamos a ver los fundamentos de la gestión de proyectos. Sí, tenemos las dos instituciones, la norma ISO como una norma reguladora de lo que es estándares, y tenemos a PMI como una organización internacional que reúne, ¿sí? Documenta las mejores prácticas de gestión de proyectos que han sido debidamente documentadas, que han sido debidamente probadas, y que estas son difundidas a nivel mundial. ¿Para qué? Para que otras empresas se empapen de ellas y no cometan algún error o no vuelvan a reinventar la rueda, como se dice habitualmente. ¿Sí? Tenemos todas estas dos organizaciones que trabajan, la ISO, ¿sí? La que normaliza los estándares, y PMI, que normaliza prácticas, mejores prácticas de gestión de proyectos. ¿Qué es un estándar? Bueno, ustedes creo que conocen el término que es un estándar. Estándar es algo, una práctica, una política, una herramienta que ya ha sido demostrado y que es utilizado por toda la organización. ¿Sí? Se utiliza justamente para definir un procedimiento, un comportamiento, ¿sí? Y estos puedan ser después optimizados, ¿sí? Es una característica que tienen los procesos basados en estándares, que estos pueden ser optimizados, y sus procedimientos, debido a que son un estándar, son difundidos y conocidos por toda la organización. Aquí voy a pasar actualmente la versión del PMI. La PPT está con esta versión, la versión número 5, pero esta versión ya está en desuso. Actualmente, el año pasado salió la versión 7. Sí, salió la versión 7. Voy a cambiar el PPT para explicarle qué es el PMBOK. Vamos a cambiarlo. ¿Qué es el PMBOK? Vamos a esperar que cargue. El PMBOK, sí, significa Project Management Book of Knowledge. ¿Qué significa eso? Es la guía de conocimiento de la gestión de proyectos, PMBOK. Actualmente, esta guía de conocimiento, le mencionaba, se encuentra en la versión 7, ¿sí? En el 2001 pasó de la versión 6 a la versión 7. Toda la documentación que tenemos dentro del curso está basado en prácticas, ¿sí? Del 2000, de la versión 6 del PMBOK. Y todo lo que encontremos que son vigentes a la actualidad. ¿Okay? ¿Sí? Aquí en la versión 7 han avanzado algo en principios y valores, temas nuevos que se están incluyendo, pero la documentación que tenemos disponible en la plataforma Blackboard está alineada a la versión 6 del PMBOK, versión aún vigente. ¿Sí? Esta es la estructura del PMBOK, la versión 6.
Sí, es una versión basada en fundamentos de gestión de proyectos, donde encontramos áreas de conocimiento. ¿Sí? Las áreas de conocimiento, encontramos 10 áreas de conocimiento, 10 áreas que son integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y interesados. Esas son las 10 áreas de conocimiento. En la nueva versión 7 ya se trabaja con principios para la dirección de proyectos. ¿Sí? Eso es un cambio que se ha hecho, ¿ok? Para mejorar la documentación, para mejorar el entendimiento. Pero la versión 6 es una versión muy habitual, es una versión muy documentada, es una versión muy conocida a nivel mundial. ¿Qué más tenemos? Seguramente me escucharon ahí hablar de procesos, hablar de grupo de procesos y hablar de procesos, de áreas de conocimiento. Miren, las áreas de conocimiento son 10 y si queremos verlo el PBOK como una estructura, una malla de cursos, podemos saber que todo lo que son las filas, todas estas que ven acá, que son, ¿cuántas les dije que son? 10 áreas de conocimiento, esas 10 áreas de conocimiento están agrupadas y segmentadas por esto de aquí, que ustedes ven 5. ¿Qué le llamamos a esos 5? Esos 5 son grupos de procesos. Entonces, el cruce entre área de conocimiento y grupo de procesos, ¿sí? Nos trae a esto que está en cada celda. ¿Sí? Esto que vemos acá, bueno, acá lo vemos solitario, ¿sí? Acá vemos que hay dos procesos. Cada uno de ellos, esta intersección entre las áreas de conocimiento, ¿sí? Las áreas y los grupos de proceso, hay grupo de proceso de inicio, grupo de proceso de planificación, grupo de proceso de seguimiento, ejecución, de, de monitoreo, ¿sí? Y gestión, y tenemos cierre. Entonces tenemos 5 grupos de proceso y 6 áreas de conocimiento. Y aquí tenemos la continuación. Por ejemplo, acá tenemos que la resolución, a ver cómo lo vamos a sacar un poquito más grande. La gestión de recursos tiene ¿cuántos procesos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 procesos. Tiene. En cuanto a grupos, el área de conocimiento tiene 6 procesos y están ubicados en qué área de conocimiento. ¿Sí? A ver, habíamos dicho qué áreas de conocimiento están acá. Habíamos dicho que tiene 6 y tenemos acá 3, perdón. Acá tenemos 2 grupos de procesos que están a ver, vamos a ver, en planificación. Tenemos 3 procesos que están en ejecución y un proceso que está definido en monitoreo y control. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que son los grupos de procesos, que son columnas, y las filas, que son las áreas de conocimiento. Así se encuentra organizado el PMBOK. ¿Ok? Y ahí me lanzan algunas preguntas que seguramente algunos de sus compañeros me han hecho. Profesor, o sea que si me estudio el PMBOK, ya soy jefe de proyecto, ya puedo certificarme. Lógicamente hay que pasar un examen, ¿sí? El cual es riguroso, y donde son preguntas casuísticas que están viniendo ahora. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta del PMBOK. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cuál es su utilidad? ¿Su utilidad del PMBOK? ¿Sí? Ok, la utilidad del PMBOK es una guía de las mejores prácticas de gestión de proyecto, ¿sí? Que está agrupada. Por ejemplo, un proyecto, estás en la fase de inicio, te dice qué procesos tienen asociados a la fase de inicio. Si estás en la planificación, también te dice qué procesos están en la planificación, y ahí como proceso tú podrás ver lo que son las entradas, que son las salidas, y que son las herramientas y técnicas que ayudan a que esta entrada se conviertan en las salidas.
Entonces, ahí encontramos. ¿Cuántos grupos de proceso vamos a encontrar en la versión del PBOK? ¿Sí? La sexta edición abarca 49 procesos. Estos se segmentan en 5 grupos de procesos y 10 áreas de código, 10 áreas de conocimiento. Entonces vamos a trabajar con un proceso de 49 procesos. Profesor, ¿vamos a ver los 49 procesos en todo el transcurso del curso? No, solamente vamos a ver aquellos procesos que son más usados, ¿ok? Sobre todo en la industria del software. ¿Otra pregunta que tengan? Ojo con esto, son 49 procesos. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el PBOK? Ok. ¿No hay ninguna otra pregunta? Continuamos, entonces vamos a la lámina principal del curso. Vamos a ver el concepto. ¿Qué es un proyecto? ¿De qué estamos hablando de un proyecto? ¿Sí? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un emprendimiento, y aquí viene una de sus principales características. Es un emprendimiento que es temporal. ¿Qué significa que un emprendimiento sea temporal? ¿Alguien tiene alguna idea de ello? ¿Qué significa que el proyecto sea un emprendimiento temporal? ¿Quién me ayuda aportando? Algo temporal. ¿Qué significa eso? Muy bien, que tiene un inicio y que tiene un fin, que tiene un tiempo limitado. Entonces un proyecto no es infinito. Un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? Un proyecto puede ser a largo plazo, pero tiene un fin. Tiene, por ejemplo, un inicio, o septiembre de 2022 a septiembre del 2025. ¿Sí? Tiene 3 años de duración, pero tiene un inicio y tiene un fin. ¿Ok? Hay proyectos que pueden durar una semana, 2 días, 3 días, meses, depende mucho de qué trata el proyecto. Entonces, una vez que hemos visto que es temporal, ¿ok? Que permite construir un producto, un servicio, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Es único. Este es el otro concepto que tienen los proyectos, que es único. ¿Qué significa que este sea único? Perdón, único. Esto acá. ¿Qué significa que sea único un proyecto? ¿Alguna idea tienen que sea único? Significa que es único porque no existe otra versión igual a él, ¿sí? Pueden haber algunos proyectos que sean parecidos, pero no son exactamente iguales, o sea, son únicos. Un proyecto, imagínense, de construcción del puente de un río Chillón. Si creo un puente al río Rímac, ambos proyectos son puentes, ¿ok? Pero cada uno tiene sus tamaños, tiene sus dimensiones, tiene sus riesgos asociados. ¿Sí? Por ejemplo, mi proyecto es construir una casa en Villa El Salvador, ¿sí? Me llevo los mismos planos, perdón, y quiero construir la casa en Pueblo Libre o en Breña. ¿Será el mismo proyecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Será el mismo proyecto? No, no, porque hay diferencias, ¿no? Hay diferencia del suelo, hay diferencia de precios, hay diferencia de ubicación, hay diferencia. Entonces estamos hablando de que un proyecto, ¿sí? Tiene dentro de sus características de que es temporal y otro que es único, ¿sí? Un proyecto que es único. ¿Ok? Otra característica que tienen los proyectos que es temporal, que es único, es que un proyecto tiene un alcance definido. Esto lo voy a copiar por acá.
Tiene un alcance definido. Definido. ¿Sí? Es un alcance definido. ¿Qué significa que un proyecto tenga un alcance definido? ¿Qué creen que puede significar que tenga un alcance definido? ¿Qué significa que alcance? Lo hace con un propósito, sí, tiene un resultado final, ¿no? Tiene una meta, tiene objetivos claros, muy bien, todo eso está bien. Tiene objetivos claros, tiene una meta que es alcanzable, pero que tiene un alcance significa que tiene límites el proyecto en cuanto a su implementación, por decir, si el proyecto es construir un edificio, el alcance de ese proyecto será pues los pisos, los metros cuadrados, los materiales, o sea, tiene un alcance definido, tiene límites. Si estoy construyendo una carretera, ok, seguramente tendrá los kilómetros cuadrados que se van a faltar, de tal a tal kilómetro, o sea, tiene un alcance definido. Si voy a crear un intranet, seguramente tendrá los reportes, los formularios, los correos electrónicos, los servidores, pero tiene un alcance definido. Entonces son tres las características, que es temporal, ¿sí? Que tiene un inicio, tiene un fin, que es único, que puede haber proyectos parecidos, pero no son lo mismo, ¿ok? Y que tiene un alcance definido, o sea, tiene un límite definido. ¿Sí? ¿Va quedando claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Brian? Ok, ok, ok. ¿Sí? Explique de nuevo, por favor, lo que es el alcance definido. Muy bien, que tener un alcance definido significa que tiene límites el proyecto. Por decir, lo mencionaba, si estoy construyendo, el proyecto es de la construcción de una carretera, ¿sí? La construcción de una carretera tendrá pues construir la carretera del kilómetro 5 al kilómetro 50 de la Panamericana Norte, ¿sí? Uniendo los distritos de tal y tal y tal. ¿Ok? Tiene un alcance definido, o sea, solamente tiene de 1 kilómetro a este kilómetro. Ahí termina el proyecto. Si estamos instalando, si estamos elaborando o configurando, implementando un intranet, seguramente tendrá los módulos que va a abarcar el proyecto, los formularios, los reportes, los accesos, ¿ok? Pero nada más. O sea, tiene un alcance definido. ¿Se van dando cuenta? También se ve el presupuesto para el proyecto. Claro, un proyecto tiene también, sí vamos a ver esos datos, pero ahorita estamos viendo las tres principales características que tiene un proyecto. Temporal, inicio y fin, que es único, o sea que no existe ninguno igual, idéntico, ¿ok? Y que tiene un alcance definido, o sea, tiene un límite. ¿Va quedando? ¿Hasta ahí? ¿Va quedando claro? Aquí tenemos unos ejemplos de proyecto. Por ejemplo, tenemos proyecto, por ejemplo, tenemos un iPad, un dispositivo móvil, la elaboración, el diseño, la salida al mercado. Ahí tenemos un proyecto. Sí, profesor, pero pasado medio año sale otro. ¿Será también un proyecto? Claro. Una versión nueva es otro proyecto, no es el mismo proyecto, el proyecto ya se cerró. Estamos creando una nueva versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es único, porque es distinta a la versión anterior. Una versión 12 no es lo mismo que tener una versión 12.5, son totalmente distintos. Quizás tiene otro peso, tiene otro tamaño, otros materiales, ¿ok? Seguramente su sistema operativo está corrigiendo algunos bugs que se encontraron en la versión anterior, ¿sí? Entonces sí tenemos un alcance, ¿sí? Un alcance es único y temporal. Por ejemplo, otro proyecto que vemos acá, muy seguramente el siglo pasado, pues el viaje a la Luna, ¿habrá sido un proyecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Un proyecto? Claro, ¿no? Con mucho riesgo, ¿no? Con muchos riesgos. El hombre ha viajado a la Luna cerca, creo que como 6 veces ha habido vuelos a la Luna. ¿Usted cree que cada uno de esos vuelos han sido iguales? ¿O han sido 6 proyectos distintos?
Han sido distintos, ¿no? Cada uno ha tenido sus riesgos, cada uno ha tenido sus fechas, cada uno ha tenido sus alcances, sus objetivos, ¿ok? Claro, también se hizo por un tema de Guerra Fría, ¿ok? Pero son distintos los proyectos. Por ejemplo, se recuerdan cuando había Mistura antes de la pandemia, se celebraba todos los años, ¿no? Mistura es un proyecto también, tiene una fecha, tiene un inicio y tiene un fin, tiene un alcance, tiene sus puestos ya establecidos, ¿ok? Es temporal porque tiene sus fechas, es único porque tiene sus alcances definidos y también que otro tiene un temporal único y tiene un alcance, que un alcance porque ya se sabe qué empresas van a estar ahí difundiendo sus platos, ¿ok? Ya se sabe en qué ubicación va a tener seguramente va a estar cercado, ¿ok? Tiene un alcance definido. Ese mismo proyecto el siguiente año, en el mismo lugar, ¿será igual que el anterior? ¿Ustedes creen? Si el mismo proyecto, así se celebre todos los años en el mismo lugar, ¿será un mismo proyecto? ¿O cada vez que se celebra será un proyecto? No, no es, ¿no? Son distintos, ¿ok? Son distintos. Franklin, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos entendiendo ya qué es un proyecto. ¿Va quedando claro entre todos ustedes? Ok, vamos avanzando. Acá tenemos algunos ejemplos de proyectos. Miren cómo se nombra un proyecto. Esto es fundamental porque esto le va a venir en el examen. ¿Sí? Hay que nombrar algunos proyectos, poner el nombre a un proyecto. Por ejemplo, mira este proyecto, este nombre, un proyecto, migración de una base de datos del sistema de tarjeta de crédito de un banco. Como que el nombre no me lo diferencia que sea único, pero si yo dijera esto, migración de una nueva base de datos del sistema de tarjeta de crédito del banco Interbank, ¿ok? Estoy limitando el proyecto, solamente para el Interbank. A una nueva base de datos de Oracle. El proyecto Chavín de Wantar tiene nombres. ¿Sí? Implementación de todo un sistema de red a una institución. Mire, implementación de todo un sistema de red a la institución Cibertec, sede Breña. ¿Es un proyecto? ¿Qué tal les parece el nombre? El nombre también representa lo que significa ese proyecto, ¿no? Porque no estamos diciendo que es en cualquier sede, es en Breña. Y es una intranet, es una red, ¿ok? Implementación de un sistema web de seguimiento de bajas y defectos para la empresa corporativa RIMAC, por decir, de seguros. Implementación del sistema web de seguimiento de bajas y defectos de RIMAC Seguros. Ahí lo estoy particularizando, ahí le estoy completando lo que le falta a su nombre de proyecto. Si no, un nombre muy genérico no ayuda. Tiene que ser puntual. Instalación de software a una red de cajeros informáticos del Banco de la Nación. Imagínense el nombre. Profesor, si no hay limitación, vamos a leer las preguntas que me hace. Profesor, si no hay limitación, ¿es un proyecto? No, un proyecto tiene que tener límites. Si no, el proyecto deja de ser temporal porque nunca acaba. ¿Sí? ¿Tiene que ser específico? Sí, tiene que ser específico. Estos nombres de acá no me convencen todavía como proyecto, hay que especificarlo más. Implementación del sistema de ERP para la farmacia Inca Pharma, sede Luis González, tal, 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 tal. Ahí lo estoy especificando, ¿no? Implementación del software educativo del colegio Los Álamos de Jesús María. ¿Ok? Implementación de la nueva red de cajeros del banco de crédito, ¿ok? Distribuidos en Miraflores, San Isidro y Lince. Ahí lo estamos. ¿Se dan cuenta cómo ha tenido un alcance? O el cajero de Banco Falabella, como dice acá Denis.
Tiene que ser específico. Entonces, vayan pensando en nombres de proyectos porque finalizando la clase van ustedes a nombrar algunos proyectos, ¿sí? Proyectos y procesos que vamos a ver. Va quedando claro, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué no son proyectos? Profesor, ¿qué? Entonces, ya, esto es un proyecto, pero entonces, ¿qué no es un proyecto? Hacer tareas repetitivas, hacer cíclicas, tareas repetitivas, como procesos de atención a clientes, atención a usuarios, procedimientos, procedimiento de compras estatales, un procedimiento establecido. Tocar un instrumento musical no es un proyecto porque ya es algo que ya es un procedimiento ya establecido cíclico, ¿no? Ok. Entonces, eso no es un proyecto. ¿Qué otras características tienen que tener para que no sean considerados proyectos? Ok, ahí vamos a pasar. No hay proyecto cuando no hay un producto o servicio entregable. O sea, un proyecto tiene que tener algo que se entrega, algo finalizando el proyecto, algo se va a entregar. ¿Sí? Ya sea un producto o también un servicio, pero el servicio tiene que estar documentado, entonces tiene que estar en una guía de configuración del producto, todo. Entonces, siempre va a haber algo, un tangible. Entonces, si no existe este tangible, si no existe entregable, no estamos hablando de proyecto. Si hay que generar varios entregables iguales, si comienza a generar ¿cómo se llama? Comienza a generar en producción masiva algo, más de una vez. Si fabricación de libros, fabricación de teléfonos, ¿ok? Esos son procedimientos, ¿sí? Procedimientos. Si hay operación continua, o sea, la operación continua es con una fábrica trabajando, ¿sí? De manera muy coordinada las diferentes áreas de trabajadores y es continuo, nunca para, ¿no? Nunca para. ¿Va quedando claro cuando no estamos hablando de un proyecto? ¿Sí? Me van contestando, ¿ah? Un proyecto es transversal dentro de las organizaciones. ¿Sí? Es transversal. ¿Qué significa que un proyecto sea transversal? Que impacta más de una área, de alguna función, dependiendo cómo se llama. Entonces aquí, por ejemplo, veo un proyecto puede estar pegándole a varias áreas de una empresa, ¿no? Por ejemplo, acá le pega marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones y sistemas. ¿Ok? Un proyecto también no solamente el director del proyecto va a ser una persona, como a veces me han dicho, profesor, o sea, si me leo el PMBOK, doy el examen y ya gestiono el proyecto, no. Es muy bueno que lo sepas, pero no es suficiente todo. ¿Por qué? Porque un gestor de proyectos tiene que tener ciertas habilidades. Estas habilidades son las habilidades blandas o habilidades suaves, como la escucha activa, la resolución de conflictos, la comunicación oral y corporal, ¿ok? ¿Sí? Entonces, acá tenemos que no todo es el marco teórico, ¿sí? No todo es el marco teórico basado en los 10 áreas de conocimiento, sino también hay que tener, ¿sí? Liderazgo, hay que ejercer ese liderazgo. Y aparte, hay que tener conocimiento de la especialidad, fundamental. ¿Se imaginan un project manager? Sí, un project manager que nunca ha visto un proyecto de construcción de una carretera, se le asigne un proyecto de una carretera. ¿Tendrá la capacidad, la habilitación, la especialidad al respecto? No, no la tiene. Entonces, un project manager, aparte de conocerse las 10 áreas de conocimiento, tiene que tener habilidades blandas, tiene que tener habilidades de liderazgo, resolución de conflictos, ¿ok? Y aparte de eso, tiene que estar especializado. Por ejemplo, el proyecto de software, una especialización. Para proyectos de construcciones navales, otra carrera, otra especialización, perdón. Para proyectos de marinos, me refiero a todo lo que es barcos, son proyectos, son especializaciones. El PMBOK, le mencionaba esa guía que les dije, la guía de estudio de la gestión de proyectos, el PMBOK, perdón,
no está documentado propiamente dicho para una especialidad. O sea, no viene y dice, ah, ya tú que eres ingeniero de software tienes que hacer eso, esto de acá. No, no lo dice ahí. Lo dice en genérico para todos los proyectos. Lo dice en genérico para todos los proyectos. ¿Va quedando todo hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? ¿Por qué fracasan los proyectos? ¿Han escuchado ustedes que fracasan algunos proyectos? ¿Alguien me cuenta alguna experiencia? ¿Sí? A ver, alguien me dice que han escuchado esto, que los proyectos fracasan. ¿Por qué creen que fracasan los proyectos? Un proyecto que fracasa será pues aquel que no termina entre los tiempos especificados, sin alguna responsabilidad. No se tiene una buena planificación, exactamente no se han planificados, ¿sí? Enfocaron mal el negocio. Entonces, miren, acá hay alguna manera por la cual fracasan los proyectos. Primero, escasa participación de los usuarios. Imagínense, el usuario no ha tenido ni una reunión porque estuvo de vacaciones y cuando llegó quería que el sistema tenga tal cosa. ¿Ok? Entonces hay poca participación de los usuarios. Requerimientos y especificaciones incompletas. Se desea documentar una especialización, se desea documentar parte del alcance del proyecto y ese no puede hacerse. ¿Por qué? Porque no existen usuarios o porque no está documentado los requerimientos y especificaciones que necesita. Falta de soporte ejecutivo. ¿Sí? Cuando la empresa está en constantemente seguimiento, ¿sí? Está en constantemente seguimiento de del avance del proyecto. Entonces es importante que exista soporte ejecutivo. Y incompetencia tecnológica. ¿A qué nos referimos con incompetencia tecnológica? Nos estamos refiriendo que queremos hacerlo en la última versión y nos falta experiencia. ¿Qué versión de Oracle tienes? Tal. Ah, ya nosotros estamos haciendo para otra versión. ¿Qué versión de .NET estás trabajando? De Java, trabajo en tal. Ok. Pero hay a quien preguntar. Imagínense si está trabajando con una tecnología nueva, muy nueva. Aquí vamos a preguntar. O sea, Google, ojalá nos conteste algo, ¿no? Generalmente nos conteste en inglés. Ok, entonces va quedando claro por qué fracasan los proyectos, porque hay escasa participación de los usuarios, porque los requerimientos están a muy alto nivel, no han sido especificados, porque los cambios son muy frecuentes, cambios frecuentes de los requerimientos, o sea, primero te dicen hazme esto y al siguiente día te dicen hazme lo otro, también. Falta de soporte ejecutivo y incompetencia tecnológica. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Ok, ¿qué es la dirección de proyecto? Es otro concepto. La dirección del proyecto. ¿A qué se refiere con dirección del proyecto? La dirección del proyecto es aquel conocimiento aplicado a un proyecto en el cual se empapa de muchas actividades que complementan a la gestión del proyecto. ¿Sí? Actividades como actividades que van a permitir hacer seguimiento del proyecto. Hay que conocer estadística, conocer cierta forma, algo de contabilidad, hay que conocer cómo contratamos un personal. Si entonces la dirección del proyecto es un conjunto de habilidades que se complementan dentro de la gestión del proyecto con el fin de dirigir un proyecto y logre los objetivos por el cual fue implementado. ¿Va quedando? ¿Va quedando claro que la dirección del proyecto es ponerse en el timón, pues? Es manejar el proyecto por donde vamos. Sí, guiar, dar la luz, dar el camino. Eso es lo que tiene que hacer un project manager cuando el equipo no es tan, perdón, un project manager cuando el equipo no está dando los resultados esperados, cuando el usuario está constantemente cambiando, cuando los acuerdos, las fechas y el presupuesto no se está cumpliendo, el project manager como director del proyecto o gerente del proyecto tiene que tomar decisiones en función de ello, ¿no? ¿Sí?
¿Quedó claro entonces lo que es la dirección de proyecto? Que la dirección de proyecto podrá establecer objetivos claros pero alcanzables. Equilibrar la demanda de los recursos del proyecto, miren, porque siempre se va a querer que se inicie un proyecto, pero sin recursos no se va a crear correctamente. Gestionar los riesgos, incertidumbres de un proyecto, ¿sí? Hay que gestionarlos, hay que identificar esos riesgos que pueden impactar o una amenaza o incertidumbres que amenacen al proyecto. Hay que gestionar a los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Pero aquí más me gusta el concepto, le voy a cambiar el nombre por interesado, no. Voy a cambiar un nombre por impactados. Cuando veamos la clase de gestión de interesados, ok, nos vamos a dar cuenta, ya no le vamos a dar interesados, sino impactados. ¿Por qué? Porque se pueden ver impactados por el alcance del proyecto. Ok, y también poder identificar, así como requerimientos, necesidades insatisfechas. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se organizan los proyectos? Los proyectos se organizan de esta manera. Existen proyectos que ustedes ven acá de azul. Cuando estos proyectos están relacionados, ¿sí? Se llama programa. Programa. O sea, cuando están los proyectos relacionados entre sí, se forma un programa. ¿Y qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de programas con un conjunto de proyectos sueltos. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Quedó claro que esta jerarquía, portafolio, programa y proyecto. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta tienen? ¿No tienen alguna pregunta? Ok, continuamos. Va quedando claro. Entonces, portafolio. ¿Por qué el proyecto T está fuera del programa C? Ok, sí, muy buena pregunta. Porque ese proyecto T no tiene nada relacionado con proyecto X, Y y Z. En cambio, el proyecto X, Y y Z están relacionados entre sí, entonces pertenece a un programa C. Pero pueden existir proyectos así, también sueltos, ¿sí? Sueltos. Entonces, todo ello forma parte de un portafolio. ¿Quedó claro? Portafolio es el conjunto de programas y proyectos. Sí, portafolio es el conjunto de programas y proyectos. Acá tenemos ahí los portafolios de proyectos, donde está incluido un programa 1, un programa 2, un programa 3, y cada uno con su diferente proyecto, ¿no? Los cambios, ¿sí? Este portafolio, si tiene cambios, a todos los impacta. Si hay riesgos, a todos impacta. Si hay problemas, a todos impacta. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esta lámina de acá. Y acá vamos a ver lo que es el triángulo de fuego, ¿sí? O triángulo de restricción de un proyecto. Y eso significa que hay estas tres dimensiones que el Project Manager debe tener mucho en consideración. Debe tener mucha consideración en un proyecto. Tenemos los costos, representados por qué? Por el presupuesto. Tenemos el tiempo, representado por el calendario, ¿sí? Días, horas. Y tenemos un alcance definido, ¿sí? Relacionado con las especificaciones. ¿Qué pasaría si el alcance del proyecto aumenta? Miren, ¿qué pasaría si el alcance del proyecto aumenta? También tiene que aumentar los costos, sí, porque ya no existe el alcance de costos, sino es todo esto de acá y ahora. ¿Sí? Va quedando claro. Entonces, con esta triple restricción, o también triángulo de acero, que esta triple restricción es de total responsabilidad del project manager para cuidar de ella y no se te mueva, ¿no? Entonces tienes que caminar. No quieres que aumente, no puedo aumentar. Lo que puedes sacar algo de lo que tengo y poder dármelo para. Ok, ok. Ahí estamos protegiendo. Hay algunos usuarios que te dicen, oye, nos hemos dado cuenta, queremos un formulario adicional. Sí, pero ¿cómo vamos a tratar ese adicional? Porque necesito personal, no, pero no quiero que aumente el tiempo ni el costo. ¿Se imaginan? Hay que hacer, pues. ¿Qué hacerse con las especificaciones? Entonces, el Project Manager justamente
está entrenado ¿para qué? Para que estos valores, ya sea el tiempo, los costos y el alcance, ¿sí? Estos costos que queden totalmente equilibrados. Cuando estén equilibrados, hay que procurar mantenerlos en equilibrio, ¿sí? Porque así como aumenta el tiempo, también aumenta el costo. Esta versión de la triple restricción ha sido mejorada con esta versión aumentada, en la cual también existe el alcance, como en la anterior, existe el presupuesto de los costos, existen recursos, riesgos, programación y calidad. Calidad es con todo, calidad es, bueno, es la expectativa, ¿no?, que tiene el cliente. La programación es el tiempo. Riesgos, amenazas que pueden dar el proyecto y también recursos y presupuestos de alcance definido. Ok, entonces tenemos una versión tradicional, que es la que ustedes ven acá, una versión más moderna, ¿no? Sí, más moderna. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Vamos a ver lo que es el ciclo de vida de un proyecto. ¿Sí? Vamos a tomarnos un break de un par de minutitos, ¿les parece? Como que estiramos las piernas. Un par de minutos, ¿sí? Ok, un par de minutos. Regresamos a las 2:19:53, ¿ok? Un par de minutos y continuamos con el curso. Gracias. Ok, ya estamos de regreso.
¿Qué es el ciclo de vida de un proyecto? El ciclo de vida de un proyecto tiene generalmente, está dividido en fases. ¿Por qué creen que se divide en fases? ¿Cuál es la razón de que se divide un proyecto en fases? ¿Por qué creen que se divide? ¿Por qué creen que se divide en fases? ¿Alguna respuesta que tengan? Para gestionarlo mejor, claro. Hay un dicho que dice, divide y vencerás, ¿no? Es una forma de reducir complejidad. Es una forma de reducir complejidad cuando se divide en fases. Entonces, un proyecto generalmente tiene 4 fases, ¿sí? Hay algunos que dicen 3, otros que dicen 4, pero generalmente un proyecto tiene, por ejemplo, acá tiene una fase intermedia y una fase final. Pero si que lo queremos hacer coincidir con el PMBOK, vamos a hablar que un proyecto tiene 5 fases, 5 grupos de procesos, perdón. Vamos a hacerlos acá. ¿Sí? Un proyecto generalmente tiene esta curva. Al inicio, así tiene un proyecto. Principalmente un proyecto tiene esta curva, ¿por qué? Porque se representa de esta manera, ¿sí? Un proyecto, la primera fase sería una fase de inicio. Una fase de inicio. Luego podría ser una fase de planificación. Una fase de ejecución, ¿sí? Ejecución, donde se elaboran la mayor cantidad de entregables de un proyecto. Luego tenemos una fase de control, donde controlamos. Y luego tenemos para finalizar una fase de cierre. Una fase de cierre. ¿Va quedando claro? Entonces, un proyecto generalmente tiene 5 fases. Una fase de ¿qué? De inicio. Una fase de planificación. Otra fase de ejecución, donde se elaboran la mayor cantidad de entregables. Una fase de control, seguimiento también. Control, y hay una fase final de cierre. El proyecto tiene que estar cerrado. Cuando ya no hay nada, actividades que hacer, se cierra. ¿Va quedando claro entonces el ciclo de vida, las 5 fases? Y si ustedes lo quieren ver en el PBOK, cada uno de estas fases se llaman grupos de procesos, ¿sí? Cada uno de ellos se llama grupos de procesos. Vamos a ponerlo acá. 5 grupos de procesos. Grupo de procesos. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Alguna respuesta? Ok, muy bien. ¿Cómo son, al iniciar un proyecto, cómo son los riesgos? ¿Cómo es la incertidumbre? Siempre serán 5 fases y generalmente son 5 fases. Hay otras empresas que quieren tomar solamente 4 fases porque esta fase la unen, ejecución y control la unen,
Otras empresas que al inicio de la planificación, es más, un poco inician, más planifican también, pero generalmente tienen esta curva. ¿Cómo son los riesgos cuando inicia un proyecto? A ver, imagínense que va a iniciar un proyecto. ¿Cómo son estos riesgos? ¿Qué creen que son? ¿Altos o bajos en un proyecto? Altos, ¿no? Los riesgos en un proyecto comienzan a ser altos. Miren, acá está el gráfico. Y conforme estos se van trabajando dentro de un proyecto, ¿sí? Van trabajando, los riesgos comienzan a reducirse. ¿Qué pasa con el control de cambio? ¿Qué es un control de cambio? El control de cambio es una acción que es libre de hacerle al cliente, en la cual le cambia algún alcance del proyecto. Si estamos hablando de un proyecto de tecnología, ¿sí? Imagínense que cambia por alguno, le cambia, ya no quiero ese reporte, quiero otro con mayor complejidad. Está cambiando el alcance del proyecto. En un proyecto de alta inversión, pero fijado a largo plazo sería, mientras más pasa el tiempo se estabiliza. A ver, para entenderte bien, José, en un proyecto de alta inversión, pero fijado a largo plazo, sería, mientras más pasa el tiempo se estabiliza. No, mientras más pasa el tiempo, tenemos las cosas más claras, ¿no? Que podemos sentir cierta estabilidad, pero no estamos hablando de estabilidades, ¿sí? Estamos hablando de alcance del proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo son los costos cuando inicia un proyecto de los cambios? Y si el usuario te pide un cambio, mientras que más está orientado a la parte inicial del proyecto, ¿sí? Los costos, según los cambios de un proyecto, estos comienzan a multiplicarse. Comienzan a multiplicar. Entonces es muy importante que los riesgos comiencen altos y se bajen. Los costos también, los costos también sean manejables, ¿no? Y que cuando cada vez que hay un cambio, el cambio mejor sea lo más cercano posible, ya que nos impacta menos. Si este cambio lo solicitamos ya cuando el proyecto está muy avanzado, nos va a costar más. ¿Qué nos va a costar más? Estos son los 5 grupos de procesos que les mencionaba. Tenemos proceso de inicio, proceso de planificación, proceso de ejecución, proceso de seguimiento, control y cierre, y procesos de cierre. Ahí tenemos los 5 grupos de procesos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Un ciclo de proyectos. Acá vemos algunas características que tienen los proyectos. Existe el proyecto de cascada, que es el proyecto que estamos viendo nosotros, el más habitual. Tenemos por otro lado el enfoque adaptativo o enfoque ágil, ¿no? Que algunas empresas tienen. ¿Ok? Entonces vamos analizándolas, ¿no? En un proyecto, cuando fijo en la característica, o sea, el que tenga aretes, que tengas aretes, ¿ok? Entonces acá en características pongo a todo. Características del enfoque productivo, ¿no? Sí, son fijas esas características. Tanto, pero son variables ¿en qué? En tiempo y costo. ¿Sí? En tiempo y costo son variables. ¿Sí? En cambio, en el otro, es la visión crea las características, ¿no? Entonces es variable ¿qué? Las características. Y lo fijo es el tiempo y el costo. ¿Sí? El tiempo y el costo. Cuando estas son metodologías ágiles, el tiempo y el costo es lo más importante. Lógicamente lograr el objetivo y por eso solamente son esos puntos de 7 y 5%. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es variable? Cuando, cuando
Cuando esta característica de un proyecto cerrado, el tiempo y el costo varía, ¿ok? Pero hemos dicho que su cabeza de Acer, ¿sí? La parte superior es totalmente fijo. Ok, cuando hay metodologías ágiles, al contrario, ¿no? El tiempo y el costo son, perdón, tiempo y costo son factores fijos, ¿ok? Pero variables son las características, ¿sí? Características. ¿Ok? Y vamos a hablar de Scrum. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar de Scrum. ¿Qué es Scrum? ¿Alguien ha escuchado Scrum? Bien, dentro del curso de gestión de proyectos, sí, de gestión de proyectos, lo que hemos visto anteriormente son proyectos tradicionales, ¿sí? Pero también existen otras nuevas metodologías para también gestionar proyectos, y una de ellas son los procesos Scrum, que están en 5 fases agrupados en 19 procesos. 19 procesos. ¿Ok? Scrum es una forma de trabajar de manera más ágil, ¿ya? Tanto así que el cliente debería estar con ellos, con el grupo ágil. ¿Para qué? Para absorber alguna pregunta, alguna respuesta. Los movimientos ágiles empiezan de muchos años atrás, ¿ok? Y también recurren a documentación. También el PMBOK tiene una versión que es de gestión de proyectos con llegada a agilidad de Scrum. Pues también se adaptan a algunos procesos. ¿Hasta ahí todo bien? Dentro de los principios que tiene Scrum, tenemos el desarrollo iterativo, ¿no? Que es a través de 2 semanas, por ejemplo, que demora un sprint, en 2 semanas deben entregar algo de valor. Tiene un bloque de tiempo, sí, porque justamente no es que tenga todo el tiempo disponible, sino hay tiempos ya limitados y que deben ser acogidos por el equipo. Otro principio es que es la priorización basada en valor, ¿sí? Es un conjunto de requerimientos que son ordenados debido a su prioridad y luego semana a semana, ¿sí? Comienzan y ahí se trabajan. Otro principio que tiene Scrum es la colaboración. En un equipo Scrum todos programan, todos documentan, todos hacen pruebas, ¿ok? Totalmente. Todos ellos se autoorganizan también, ¿sí? Se autoorganizan, yo veo esto, yo veo lo otro. Y también es importante que, que tengan un control del proceso de manera empírica. ¿Qué significa? Que, o sea, que utilizan muchas herramientas, todo de manera empírica, o sea, a través de su papelón, de su papelote y comienzan ahí a hacer seguimiento. Pues. Son principios. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Ok, como no hay ninguna pregunta, a ver, le voy a dar 5 minutos. Sí, Scrum es una forma de trabajar un proyecto, sí, es una manera de gestionar un proyecto, Brian. Es distinta a la gestión de proyecto tradicional propuesta por el PMI. Pero ¿cuál es mejor? Seguramente se preguntan. Sí, profesor, pero ¿cuál es mejor? Depende del proyecto, depende de tu equipo, ¿sí? Depende. Si tu equipo tiene mucha experiencia, no hay impedimentos, sí, sí es probable que lo termine. Si no, no es también. Entonces es importante, es importante antes de iniciar un proyecto analizarlo si se puede utilizar Scrum, ¿sí? Si se puede utilizar Scrum. A ver, a manera de ejercicio, vamos a dar un par de minutos, ¿sí? Vamos a dar un par de minutos para qué, para que cada uno me identifique un proyecto
Un proyecto me lo va a decir, yo le voy a preguntar, si aleatoriamente, un proyecto y un proceso. Un grupo de un proyecto y un grupo de proceso. Ya saben que los proyectos, cuando se escriben unos proyectos, debe estar bien claro, ¿no? ¿Sí? Proyecto de construcción de la carretera tal, a tal, a tal, a tal distrito, kilómetro tal y tal. Bien especificado. A ver, ¿sí? Les dejo 5 minutos para que cada uno de ustedes pueda, pueda identificar un proyecto y un proceso. Voy a preguntar, ¿eh? De manera aleatoria a 5 de sus compañeros. A ver, les dejo 5 minutos, vayan pensando. ¿Sí quedó claro lo que estoy pidiendo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Escojan un proyecto y un proceso. ¿Va quedando claro? A ver, algún voluntario que me diga un ejemplo de un proyecto. Voluntario. A ver, Brian, coméntanos, a ver, escribe por el chat un ejemplo de un proyecto. Proyecto de creación de la base de datos de cliente del supermarket Tiendita. ¿Sí? Solamente estamos hablando de la base de datos de los clientes, no estamos hablando del sistema que va a leer la base de datos, ¿ah? No estamos hablando que va a estar, va a ser un sistema en el cual se registre, no. Creación de la base de datos del cliente del supermarket Tiendita. Muy bien, está bien limitado, ese es un proyecto. ¿Un proceso cuál sería? A ver, actualización del sistema operativo en la sala del colegio Jorge Chávez también. Proyecto, implementación de una red cableada para el hospital Loaiza. Muy bien. A ver, otro proyecto. A ver, algún proceso. El examen le va a venir así, ¿ah? Proyecto, proceso. Profesor, la escritura del guión de una película como proyecto. Muy bien, también. También es un proyecto. Grabar un disco musical es un proyecto también. Traducir un libro es un proyecto. Proyecto de implementación del pase de batalla como método de rentabilidad en Multiversus. Proceso de mantenimiento de los servidores. Ahí está bien. Proceso, un ciclo. Proyecto, elaboración de la aplicación que permita la consulta de precios y generación de reportes. Supermercado Tongo. Proceso, consulte los precios de productos que solicite el cliente. ¿Ya? A ver, muy bien, otros procesos.
Otro proyecto, a ver, algún otro proyecto. A ver, otro proyecto. Un par de proyectos y un par de procesos, a ver. Un par de proyectos y un par de procesos. Ujú. ¿Ya no hay más? Había un proceso de procesos, a ver. Ejemplo de procesos. Ejemplo de procesos, a ver. Algún proceso. Ya saben que los procesos son cíclicos, que elaboran cosas repetitivas, ¿sí? A ver, ejemplo de procesos. Ya para ir dando la clase, ejemplo de procesos. Profesor, la elaboración de una cerveza. Ya, pero la elaboración de una cerveza, por ejemplo, ahí depende, ¿no? O sea, si tú vas a elaborar una cerveza, que vas a crear su marca, tú vas a apropiarla de un sabor, ¿ok? Todo eso es un proyecto. Pero cuando ya se tiene todo terminado, listo, para que ese proceso de elaboración, eso ya es un proceso. Sí, es un proceso. ¿Va quedando claro, Aníbal? O sea, si yo elaboro en qué botella voy a venderla, si yo me preocupo de darle esta particularidad, ¿no? Y ahí estoy terminando el proyecto. Luego las copias, perdón, luego la venta y la comercialización, distribución de la cerveza, esos son ya procedimientos. A ver, Frank Santon, diseño e implementación de un sistema web de ventas para Bodega Rocky. Bien. Proceso de compra y facturación de tu supermercado es porque Caus Totus. Proceso de venta es una venta. Creación de un aplicativo web para la venta de medicamentos en la farmacia Inca Pharma. Muy bien. Proyecto de implementación de un sistema web de estudio contable Starshire. Proceso, mantenimiento del cuerpo contable de cada empresa. Proceso, mantenimiento del estado también. Proceso, impresión y post-impresión de un editorial. Si están bien, son procesos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que quedó claro, les ha quedado claro lo que son los procesos. ¿Les queda claro lo que es un proyecto y lo que es un proceso? ¿Va quedando claro? ¿Hay preguntas al respecto? El proceso es algo repetitivo, el proceso es algo continuo, el proceso no elabora entregables únicos, todos son iguales. ¿Sí, Franklin? Sí. Un proyecto sí elabora un producto, un servicio único. En cambio, un proceso todo es repetitivo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? Aprovecho la oportunidad también de enviarles, les estoy enviando acá las fechas de los exámenes. Importante que lo sepan, ¿sí? Un momentito. Aprovecho la oportunidad que tenemos. Sí. No me deja, no me deja. En el chat se pueden incluir imágenes, ¿saben eso?
¿Sí? No, dice. Bueno, lo voy a poner en... A ver, se lo voy a decir, pero eso lo voy a enviar también como un asunto. Por ejemplo, la prueba teórica es en la semana 6. Sí, nuestra prueba teórica 1, semana 6. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Examen parcial, semana 8. Examen parcial, semana 8. Evaluación teórica número 2, semana 12. Evaluación teórica número 2, semana 12. Examen final, semana 16. Examen, ¿sí? Examen final. ¿Cuándo examen final? Ok, semana 16. ¿Quedó claro las evaluaciones? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, Franklin, coméntanos. ¿Tienes alguna pregunta, Franklin? ¿Cuánto es la CT2? La CT2 es semana 12. Semana 12. No, para ustedes que son un aula que cena par, ok, les toca semana 12. ¿Puede compartir la PPT? Sí, la PPT está en compartir, la PPT está para que ustedes puedan descargarla dentro de la plataforma. Ojo con eso. ¿Sí? Pueden descargarla en la plataforma. Ahí están las PPT que se descargan a manera de PDF. Ok, estimados alumnos, vamos a terminar ahí unos minutos antes. Entonces, si tienen alguna pregunta, los invito a que ustedes ya, por su propia iniciativa, lean la bibliografía y ya la traigan leída, aunque sea una vez antes de iniciar la clase para poder aprovechar, agilizar a través de una dinámica. Ya tomé asistencia, a todos les he puesto presentes, sí, tomé las primeras horas de inicio de clase, la primera hora. Ya la del PBOK. Ya, la del PBOK lo voy a compartir. ¿Se puede compartir por acá para que ustedes descarguen o no? ¿Saben eso? Ya tomé asistencia, estimados alumnos. A ver, aprovechemos este momento y sería bueno para que ustedes elijan o me den razón de un delegado del curso. ¿Alguien de ustedes voluntariamente desea colaborar como delegado del curso? En otros cursos se están creando una lista de WhatsApp por curso, hay un delegado en el cual coordina conmigo y hace algún aviso a todos los alumnos, ¿no? No olviden que también hay actividades virtuales. Sí, las actividades virtuales, esas son evaluadas por el colega que es un tutor virtual. Ojo con eso. El tutor virtual es distinto al profesor presencial, entre comillas, que soy yo. ¿Sí? Hay también actividades dentro del Blackboard para que ustedes desarrollen. ¿Preguntas adicionales? ¿Algún delegado del aula? ¿Alguien que se ofrezca como delegado del aula? Ok. Bueno, no hay un delegado todavía. Para la próxima clase vamos a elegir a uno. Vayan pensándolo. Ahí nos estamos quedando. Muchas gracias, estimados alumnos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Gracias.